Video tutorial número 6. En este vamos a aprender a trabajar, a insertar gráficas. Bueno, primero que todo vamos a insertar una serie de datos. Voy a suponer lo siguiente. Tenemos como datos el consumo en metros cúbicos de gas natural de una vivienda. Tenemos los meses de enero a diciembre y en este tenemos el consumo que se ha hecho durante esos meses. Bueno, en metros cúbicos. Vamos a pasar esto a una gráfica, posiblemente ustedes lo hayan visto alguna vez en sus recibos de gas. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar todo. Para seleccionar todo me ubico en esta celda, oprimo la parte izquierda del mouse y con el sostenido me muevo hasta que todo quede completamente seleccionado. Después de eso voy a insertar gráfico y vamos a insertar un gráfico, podemos insertar un gráfico o en dos dimensiones o en tres dimensiones. Para este caso vamos a insertarlo en tres dimensiones, o sea, de esta manera. Doy clic y aquí vemos cómo nos aparece el gráfico, ya lo podemos después mover donde nosotros querramos. Listo, acá nos aparece el gráfico del consumo. Entonces vamos a visualizar el gráfico. Entonces vemos cómo dice que en enero tuvo este consumo, en febrero tuvo este consumo, en marzo, abril. Acá cometí un error, escribí marzo y abril pegado. Por tal motivo él también me escribió. Voy a insertarle acá abril y le voy a dar un consumo. Entonces observemos cómo automáticamente acá se me abre de una vez abril y cuando le dé enter aparece el consumo de abril. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Simplemente podemos hacer modificaciones. ¿Qué clase de modificaciones? Bueno, si yo me ubico acá en la gráfica, doy doble clic sobre la gráfica, ¿sí? Entonces acá nos aparecen las clases de gráficas que yo puedo seleccionar. Los colores, ¿sí? Si la quiero que quede en fondo negro, pues aquí está. Si quiero que sea de pronto naranja, aquí queda naranja. Además de eso, el rango, puedo venir acá en el eje vertical, seleccionar el eje vertical, dar clic derecho, dar formato de eje y comenzar a hacer configuraciones, que cuál sea la mínima. Observemos que la mínima es cero, ¿sí? Empieza en la cuota inferior es cero. Podemos cambiarla, por ejemplo, por 10. Tan pronto yo le cambie por 10, observen cómo aquí empieza desde 10, ¿sí? Si de pronto quiero que no sea 10, sino que está bien que sea cero, entonces simplemente ubicamos acá, automática, y él nos empieza a dar desde cero. Igualmente podemos hacer para la parte máxima o para la unidad. Esto de la unidad fija, ¿qué significa? Como pueden ver va 0, 5, 10, 15, 20, 25 hasta 45. Yo podría cambiar eso, digo, no, quiero que vaya de 2 en 2. Si yo doy enter, observen cómo la gráfica ha cambiado, ¿verdad? Si vuelvo a dar formato de eje, vuelvo a escribir 5, puedo escribir 10. Observe cómo cambia completamente la gráfica. ¿Listo? Vamos a dejar el formato original que era 5. Ok. Además de eso, formato de eje, podemos hablar con los números. Si yo quiero que estos sean números, entonces aparecerá de esta manera. Si yo quiero que sean generales, si yo quiero que sea una moneda, pues aparecerá como moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, en notación científica, en texto especial. Obviamente en texto, pues como no es un texto, no pasa nada. General. ¿Listo? Vincular origen. Bueno. Relleno, si le quiero de pronto dar un relleno sólido. Observen cómo cambia por un relleno sólido. Si quiero dejarlo simplemente sin relleno, que sea un relleno automático. Color de las líneas, estilos, sombras, formatos de alineación y demás. Bueno, igualmente puedo hacer lo mismo con el eje inferior. Si yo quiero que la unidad, el intervalo, por ejemplo, si yo cambio acá en 4, observen lo que acaba de suceder, ¿sí? Se hace un poco más grande, sin embargo, pues el problema es que no se van a ver las demás.
Entonces démosla como estaba, en automático. Ok, ok, aquí sí aparecen todas. Si yo hago más grande esta gráfica, ¿sí? Simplemente se nos va a prolongar más. Volvemos acá a dar formato de eje. Eh, ¿Qué podemos hacer acá? En la categoría de número. Aquí volvemos acá. Esto es un texto, entonces modificémoslo como texto. Relleno, si quiero hacerle rellenos, color de línea, estilo, lo mismo que vimos acá en el eje vertical. Ok. Además de esto, podemos seleccionarlo acá, de pronto cambiarle el texto. Si yo quiero colocarle otro nombre, entonces consumo gas en una vivienda. Doy enter. Ok, ve acá. Vemos cómo nos queda el consumo de gas en una vivienda. ¿Sí? Por defecto no lo envía a un lado. ¿Sí? Pero pues yo lo puedo mover en otra celda. Ok, a otro lugar. ¿Cómo lo muevo? Pues simplemente lo selecciono, me ubico hasta que aparezca estas cuatro flechitas y lo dirijo al lugar que crea correspondiente. Además de hacer esas modificaciones, puedo ir acá donde dice formato, dar clic y empezar a dar otra clase de formatos. Vea, por ejemplo, ¿sí? Entonces observen cómo va cambiando la gráfica. Esto ya lo hemos visto en cuando insertábamos imágenes, entonces igualmente. Formas, obviamente no están las mismas formas, sí, pero hay algunas formas. Si yo quiero darle una sombra, si yo quiero de pronto darle un resplandor, ¿sí? Pues el resplandor que ustedes quieran. Repito, no están todas, por ejemplo la reflexión no está, ni los bordes tampoco están. Si quiero crearle un biselado, si quiero darle una rotación, ¿sí? Eso sí se puede. Ok, vean, observen cómo va rotando. ¿Listo? Bueno. La clase de letra, por ejemplo, si yo oprimo acá, miren lo que va sucediendo, va cambiando la letra, ¿sí? Nos van dando diferentes estilos. Si doy clic acá, pues obviamente nos quedan unas letras con resplandor, ¿sí? Se ven cómo voy cambiando las letras, por ejemplo, acá por unas letras de resplandor. Colores internos del texto, también puedo hacerle cambios acá, que quede rojo, azul. Puedo hacer colores, estos son los contornos, si yo le quiero cambiar los contornos y demás. Listo. Entonces ahí tenemos una gráfica. ¿Sí? Vimos cómo insertar la gráfica, además cómo hacer las respectivas modificaciones. En un próximo video tutorial hablaremos de otras clases de gráficas porque pues hasta ahora hablamos simplemente de las gráficas de barras.